El objetivo de nuestra exploración hoy es ir más allá del titular, ¿no? Es entender las ramificaciones profundas de esta decisión. Nos basamos en ese reporte experto que analiza el caso Holgado, la sanción de FIFA y el riesgo enorme que, se materializó para el América de Cali. Esto no solo dinamita, digamos, la planificación deportiva del equipo Escarlata, Claro. sino que abre una caja de Pandora sobre la gestión directiva, los controles del club. Tenemos sobre la mesa un análisis bastante detallado, casi forense de este caso y, de todas sus implicaciones. Arrancamos, si te parece, con los detalles crudos de la sanción. Ok, vamos al hueso. La Comisión Disciplinaria de la FIFA no se anduvo con rodeos. Rodrigo Holgado, suspendido 12 meses. 12 meses. Un año completo. De toda actividad relacionada con el fútbol a nivel oficial. O sea, ni entrenar con el equipo, ni jugar amistosos, nada. Nada de nada. Y ojo, porque esto rige desde ya, 26 de septiembre de 2025. Además, le cae una multa personal. 2.000 francos suizos. ¿Cuánto es eso? Como $2.200. Sí, una cifra menor comparada con la suspensión. Pero lo crucial aquí es entender el por qué. Esto no es una sanción por acumulación de tarjetas, una disputa contractual menor, no. No. El análisis es muy claro. La FIFA invocó el artículo 22 de su código disciplinario. ¿Qué significa eso? Falsificación. O uso de documentos adulterados. Falsificación. Concretamente, para intentar inscribirlo fraudulentamente como jugador seleccionable por Malasia. Esto es gravísimo. Hablamos de un ataque directo a la integridad de las competiciones. Claro. No es un tema de si cumplía o no los requisitos de ascendencia, Es que los papeles presentados eran falsos. Fraude, así con mayúsculas. Y el informe detalla que Holgado no fue el único. O sea, no es un caso aislado. Para nada. La misma sanción, 12 meses fuera, cayó sobre otros 6 jugadores que Malasia intentó nacionalizar así, por la vía rápida con documentación similar. 7 en total. Entre ellos otros argentinos como Facundo Garcés y Manol Machuca. 3 argentinos de 7. Esto ya huele feo, ¿no? Uf, totalmente. Y lo que confirma que estamos ante un problema sistémico, una práctica, digamos, organizada, es la durísima sanción que también recibe la Federación de Fútbol de Malasia, la FAM. A ver, ¿qué le cayó a la federación? Una multa de 350.000 francos suizos. ¿350.000? Para ponerlo en perspectiva, son más de $370.000, casi 1.7 millones de pesos colombianos. Una barbaridad de plata. El análisis de FIFA es demoledor. Concluye que fue la propia FAM quien presentó activamente esta documentación adulterada ante FIFA. O sea, la federación misma. Exacto. Para intentar validar la elegibilidad de los jugadores. Esto apunta a una responsabilidad institucional directa en la manipulación, no a un error de un funcionario menor. ¿Entiendes? Entendido. Fascinante y terrible a la vez. Pero, a ver, rebobinemos un poco. ¿Cómo se destapó todo este escándalo? ¿Cuál fue la chispa? El detonante, según reconstruye el análisis, fue un partido específico. Clasificación para la Copa Asiática 2025, el pasado 10 de junio de 2025. Junio de este año. Sí, Malasia recibió a Vietnam y le ganó, le propinó un contundente 4-0. 4-0. Y Rodrigo Holgado no solo fue titular en ese encuentro, sino que jugó 73 minutos y marcó uno de los goles. Fue protagonista directo. Claro, me imagino la reacción de Vietnam. Perder 4-0 con jugadores cuya elegibilidad ya levantaba sospechas. Exactamente. Vietnam no tardó ni 24 horas, Presentaron una protesta formal ante la FIFA. De inmediato. Cuestionaron la elegibilidad de los 7 nacionalizados que participaron. Holgado incluido, por supuesto. Había un interés deportivo clarísimo, ¿no? Compiten en el mismo grupo F y ese resultado era un golpe durísimo para las aspiraciones vietnamitas. Ahora, profundicemos en el fraude en sí. Porque ya circulaban rumores sobre la base de la nacionalización de Holgado, una supuesta abuela Malasia, ¿no? Sí, eso se decía. Pero lo que subraya el informe, y esto es clave entenderlo, es que la FIFA no sanciona por si la abuela existía o si el lazo era débil. No, ese no es el punto. La sanción es porque los documentos que presentó la FAM para aprobar esa ascendencia ante la FIFA estaban manipulados. Eran falsos. Ahí está. Eso lo convierte en una violación flagrante del artículo 22. Es la diferencia entre discutir una interpretación reglamentaria
Y cometer un fraude documental. Abismal. Totalmente abismal en términos de consecuencias. Fíjate, más allá de las sanciones individuales y la multa a la FAM, esto tiene un impacto deportivo directo en la clasificación asiática. ¿Cómo si? El caso fue remitido al Tribunal Futbolístico de FIFA. Y los análisis de medios internacionales especializados citados en el reporte dan por hecho que a Vietnam se le otorgará la victoria por 3-0 en ese partido. El partido se lo dan por perdido a Malasia. Exacto, 3-0, por escritorio, como se dice. Si se confirma, alteraría completamente la tabla del Grupo F, donde Malasia actualmente es líder. Es la forma que tiene FIFA de intentar restaurar la integridad competitiva que fue vulnerada por el fraude. Durísimo. Ahora, traigamos todo este tsunami a las oficinas del América de Cali. El impacto es, sin exagerar, devastador. Devastador. Empecemos por lo deportivo. Pierden de un pulmazo a su 9, al delantero centro titular en el que invirtieron fuerte. Su referente de área. Un jugador de 30 años que, tras un inicio con críticas por falta de gol, parece que empezaba a encontrar su sitio, a marcar diferencias. David González, el técnico, se encuentra ahora con un agujero negro en su esquema de ataque. Tiene que reinventar todo. Exacto. Reinventar la ofensiva a mitad de temporada. Y el golpe financiero, como bien resalta el análisis que tenemos, es directo y brutal. Las cifras que se manejan hablan de una inversión cercana a los $750,000. $750,000. Por el 75% de los derechos económicos de Holgado. Ese capital, invertido con la expectativa de rendimiento deportivo inmediato y, una potencial plusvalía en una futura venta. Se esfumó. Se ha evaporado. Es contablemente una pérdida casi total de esa inversión inicial. Y no solo es la inversión inicial. Pensemos en el valor de mercado residual. Un jugador de 30 años, parado un año entero por una sanción por fraude documental. Su valor se desploma. Su valor de reventa cae a prácticamente cero. Para el club, esto significa asumir esa pérdida en sus libros contables. Un impacto directo en el balance financiero. Es dinero tirado a la basura, sin rodeos. Una situación límite realmente para la institución escarlata. Y antes de meternos en las posibles salidas legales y las críticas que, ya empiezan a arreciar contra la directiva por este fiasco. Hacemos una pequeña pausa necesaria, ¿verdad? Ajá, sí. Exacto. Una pausa para recordarles algo importante. Si les gusta este tipo de análisis sin anestesia, con todas las claves, el debate frontal que caracteriza a Radio Debate Sport, que es nuestro estilo. La mejor manera de apoyarnos y no perderse nada es suscribiéndose ahora mismo al canal. Y activen esa campanita de notificaciones. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir haciendo esto. Así es. Suscríbanse. Bueno, continuamos desgranando este caso tan complejo que tiene en vilo al fútbol colombiano. Bien, tras el bombazo, América emitió un comunicado. Lo típico, ¿no? Expresaron sorpresa. Sí, lo leí. Dijeron respaldar al jugador en su defensa y anunciaron que evaluarían acciones legales conjuntas con Holgado y a propia FAM para buscar una revisión de la sanción. Gestión de crisis de manual, digamos. Sí, es la respuesta esperada, la formal. Pero el análisis experto que manejamos pone el foco en un concepto legal que puede ser crucial para el club: la causa justa. ¿Causa justa? ¿A qué se refiere? La pregunta es si una suspensión de 12 meses fundamentada en un acto tan grave como el fraude documental, el artículo 22, constituye una causa justificada para que el América pueda rescindir unilateralmente el contrato laboral de Holgado. Ahí está el meollo financiero a corto plazo. Si se valida esa causa justa, ¿qué implicaría exactamente para el América? Implicaría que el club podría dejar de pagar el salario de Rodrigo Holgado durante todo el año que dure la suspensión. ¿Dejar de pagarle el sueldo? Exacto. Y consideremos que es un salario seguramente alto, ¿no? Acorde a la inversión realizada. Validar la causa justa probablemente a través de un proceso legal que podría escalar hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, en Suiza. El TAS sería la vía para mitigar el daño económico operativo. Ojo, no recupera la inversión inicial. Eso ya está perdido. Pero al menos corta la hemorragia del gasto salarial de un activo que ahora es improductivo. Y aquí es donde el análisis se vuelve crítico con la gestión del América no potano,
La pregunta que flota en el ambiente y que el reporte subraya es inevitable. Sí, la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un fichaje de esta magnitud económica, casi $750,000, no haya pasado por un filtro de verificación documental mucho más exhaustivo? Exacto. Sobre todo considerando que era una nacionalización express, muy reciente, Holgado solo jugó ese partido con Malasia en junio de 2025 y que ya generaba ciertas dudas en el ambiente futbolístico internacional. Ese es el punto central de la crítica. El aparente falla en la due diligence, la diligencia debida. La diligencia debida. El análisis experto argumenta que precisamente por tratarse de una inversión significativa y de un jugador con un historial internacional reciente y complejo como era la nacionalización Malasia, el protocolo exigía una auditoría legal profunda. Antes de pagar. Claro, sobre la autenticidad y validez de esos documentos de ascendencia antes de firmar el cheque y cerrar la operación. No después, cuando ya es tarde. Es que el razonamiento parece lógico. Si los mecanismos de control de la FIFA pudieron detectar la manipulación documental presentada por la FAM, ¿por qué una verificación independiente y rigurosa encargada por el América no habría podido hacer lo mismo? Exacto. Esa es la pregunta clave. Esto, como señala el informe, trasciende el simple error administrativo. Apunta a una posible negligencia significativa en la gobernanza corporativa del club, Un fallo en los controles de riesgo. con consecuencias financieras directas y muy, muy dolorosas. Y este episodio, ojo, no puede verse de forma aislada. El reporte lo conecta con otros incidentes recientes que han afectado al club. Sanciones de DIMAYOR por problemas con la hinchada, gestión de eventos. Cierto, ha habido otros temas. Visto en conjunto, podría empezar a dibujarse un patrón de debilidades en los controles internos y en el área de compliance, de cumplimiento normativo. Preocupante. Y esto no solo cuesta dinero en multas y pérdidas de inversión, sino que erosiona la reputación de una institución histórica como el América de Cali. Las críticas a la directiva son, comprensiblemente, fuertes. Este caso pone de relieve la importancia crítica hoy más que nunca de esos controles internos, de la due diligence seria en un negocio multimillonario como es el fútbol. Hacemos una segunda y última pausa breve. Y volvemos a insistir, si quieren seguir recibiendo análisis como este, sin filtros con el debate apasionado que nos define, aquí en Radio Debate Sport. La invitación es clara. Suscríbanse, formen parte de nuestra comunidad, compartan, comenten, queremos escucharlos. Contamos con ese apoyo, seguimos adelante. A ver, ¿qué caminos legales se abren ahora para Holgado y, por extensión, para el América si decide acompañarlo en la apelación? ¿Qué pueden hacer ahora? El procedimiento estándar, como detalla el análisis legal, tiene dos fases principales. Primero, se debe apelar ante la Comisión de Apelación de la propia FIFA. ¿Dentro de la FIFA? Sí. Si esta instancia ratifica la sanción, lo cual es bastante probable en casos de artículo 22 de falsificación. ¿Qué es lo más seguro? La última vía es acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, en Lausana, Suiza. El TAS. Ya hay un plazo crítico. 21 días para presentar la apelación ante el TAS desde que se reciba la notificación oficial con los fundamentos de la decisión de FIFA. Tic-tac, el reloj corre. El TAS, la Corte Suprema del Deporte, digamos. ¿Cómo funciona eso y qué posibilidades reales hay? Entiendo que la carga de la prueba la tiene quien apela, ¿no? Correcto. El TAS actúa como un tribunal arbitral independiente. Aplica la normativa FIFA y, de forma complementaria, la ley suiza. Quien apela, sea Holgado, la FAM o ambos juntos, debe demostrar que la Comisión Disciplinaria de FIFA cometió un error fundamental. Un error de FIFA. ¿Sí? Ya sea en la interpretación de los hechos, en la aplicación del reglamento o en el procedimiento. No basta con decir no estoy de acuerdo con la sanción. Hay que probar el error. ¿Y qué argumento podría usar Holgado? Me imagino que intentará presentarse como una víctima de la Federación de Malasia, quizá. Ese es prácticamente el único hilo argumental viable que identifica el análisis. Alegar buena fe. Buena fe. Sostener que confió ciegamente en los documentos gestionados por la Federación de Malasia o sus agentes, que desconocía la falsedad y que por tanto fue engañado. Con esto buscaría, si no la anulación total, que parece muy improbable, al menos una reducción de la sanción de 12 meses. ¿Pero qué tan probable es que le reduzcan la sanción? Pues el análisis de la jurisprudencia del TAS es bastante pesimista para Holgado en este punto. Ah, sí. El TAS históricamente ha sido extremadamente riguroso con las violaciones al artículo 22 sobre falsificación documental. Se considera una ofensa capital contra la integridad deportiva.
De hecho, los 12 meses impuestos a Holgado son el mínimo absoluto que prevé el reglamento para esta falta. El mínimo. Sí, revertir completamente la suspensión o lograr una reducción significativa se antoja, según los expertos legales consultados en el reporte, muy, muy cuesta arriba. Entendido. Entonces, si la anulación es casi imposible y la reducción difícil, ¿cuál es el objetivo estratégico real del América al meterse en este posible lío legal internacional apoyando a Holgado? ¿Qué buscan concretamente? El objetivo realista para el América, más allá del gesto público de respaldo, parece ser doble y centrado en mitigar daños, según sugiere el análisis. Primero, y fundamental, que el proceso ante el TAS, aunque confirme la sanción a Holgado, ratifique de manera inequívoca la responsabilidad principal y dolosa de la Federación de Malasia, FAM. Que quede claro que la culpa fue de la FAM. Exacto. Esto blindaría jurídicamente al América para poder argumentar con éxito la causa justa y rescindir el contrato de Holgado sin pagarle salarios durante el año de inactividad. Es decir, usar el TAS para fortalecer su posición contractual interna, ahorrarse ese dinero. Entiendo. Usar el fallo del TAS para justificar la rescisión. ¿Y el segundo objetivo? El segundo, derivado de lo anterior y de la posible anulación del resultado del Malasia-Vietnam, es que quede sentado un precedente claro y contundente sobre la gravedad de la falta y sus consecuencias, tanto deportivas como contractuales. Que sirva de lección. Indirectamente, esto también fortalece la posición del América al demostrar que la conducta que generó la sanción tuvo un impacto tangible en la competición, justificando aún más una medida drástica como la rescisión por causa justa. Clarísimo. Recapitulemos entonces las conclusiones clave de este análisis experto que hemos estado desmenuzando. El resumen es crudo, la verdad. Un riesgo de compliance inherente a fichajes internacionales complejos no fue gestionado adecuadamente y se materializó con consecuencias. Bueno, nefastas. Nefastas. La primera, una pérdida financiera directa de la inversión, esos 750K estimados, más costos asociados. Todo producto de una falla crítica en la due diligence. La falta de verificación. Exacto. La prioridad absoluta para la directiva del América ahora debe ser doble. Por un lado, minimizar la sangría económica futura, intentando validar legalmente la causa justa para rescindir el contrato y ahorrar salarios. Y por otro, iniciar un trabajo urgente para restaurar la confianza institucional y la reputación, que han quedado seriamente golpeadas. Y para que la historia no se repita, el reporte es muy concreto en sus recomendaciones. Son medidas preventivas de gobernanza y control que, según los expertos, deberían implementarse ya mismo en el club. A ver, la primera. Auditorías legales documentales, independientes y exhaustivas, para cualquier fichaje que implique nacionalizaciones recientes o ascendencias complejas, sobre todo de federaciones con menor historial de transparencia. Y crucial, antes de realizar el pago, no después. Segundo. Verificar proactivamente con la propia FIFA si existen consultas previas de elegibilidad realizadas por otras federaciones sobre el jugador objetivo. Cruzar información es vital. Chequear, chequear y chequear. Tercero, blindar los contratos. Incluir cláusulas mucho más específicas y robustas, que faculten al club para la rescisión unilateral e inmediata, sin indemnización, en caso de sanciones graves al jugador. El reporte sugiere umbrales como más de 90 días por temas de fraude, falsificación, dopaje, cualquier violación seria a la integridad deportiva. Cubrirse las espaldas legalmente. Exacto. Y cuarto, pero no menos importante, capacitación. Continua y obligatoria para la dirección deportiva, el scouting, el cuerpo técnico, el departamento legal. Todos involucrados. Sobre la normativa FIFA actualizada en materia de elegibilidad, pero sobre todo sobre los riesgos y consecuencias del artículo 22, el de falsificación. La prevención empieza por el conocimiento. Medidas que suenan lógicas, ¿no? Casi de sentido común empresarial, pero que este caso demuestra que no siempre se aplican con el rigor necesario en el mundo del fútbol. En definitiva, un mazazo tremendo para Rodrigo Holgado, cuya carrera queda marcada sin duda. Y para el América de Cali, que sufre un golpe deportivo y económico de gran calibre. Un golpe durísimo.
Todo originado, según la investigación de FIFA, en un fraude documental orquestado desde la Federación de Malasia. Pero más allá de buscar culpables externos, este escándalo expone de manera brutal posibles fallas críticas en los procesos internos de control, verificación y diligencia debida de uno de los clubes más grandes e históricos de Colombia. La inversión esfumada, la reputación manchada y la batalla legal que se avecina en tribunales internacionales son las secuelas directas de no haber identificado y mitigado este riesgo a tiempo. Y nos deja flotando una pregunta inquietante, ¿verdad? Sí, una pregunta que da a qué pensar. ¿Cuántos otros clubes en Colombia, en Sudamérica, en el mundo entero, inmersos en este mercado global de fichajes cada vez más complejo, rápido y a veces opaco, Que es una jungla. podrían estar caminando sobre una cuerda floja similar? ¿Cuántos podrían estar expuestos a desastres financieros y reputacionales de este tipo si no refuerzan urgentemente sus mecanismos de due diligence, especialmente al incorporar jugadores con historiales internacionales intrincados o naturalizaciones, digamos, dudosas? Una reflexión que queda abierta y un tema que, sin lugar a dudas, seguirá generando noticias y mucho debate. Gracias por habernos acompañado en este análisis profundo. Esto fue Radio Debate Sport, el espacio donde la información deportiva se analiza sin concesiones. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.